Hola, mi nombre es Ana Hervás y este es el curso Ciudades Patrimonio de la Humanidad que se imparte en el Centro Cultural Las Californias los lunes de 9:30 a 11:30. Desde aquí les envío un saludo a mis alumnos. Espero que estéis pasando una feliz fase 1 y ya, bueno, visualizando las vacaciones que ya nos queda menos. Con esto voy a dar paso a la clase de hoy, que está dedicada a la ciudad patrimonio de la humanidad de La Vieja Habana, La Habana. La Habana es la capital de la República de Cuba desde 1565, porque la primera capital de Cuba fue Santiago de Cuba y lo fue desde el año 1522 hasta el año 1565, en el que la importancia del puerto de La Habana trasladó la capital a San Cristóbal de La Habana, que es el nombre original de la ciudad. Con todo y esto, en la actualidad, La Habana es en la actualidad, perdón, la ciudad más poblada de todo el Caribe insular y de toda Cuba, con una población de unos 2 millones de habitantes, un poquito más. Y bueno, La Habana Vieja es la zona más antigua de la capital. Este casco histórico denominado La Habana Vieja y el sistema de fortificaciones de La Habana fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1982. Este es el malecón. Y ahí al fondo se ve el Capitolio, está con los andamios, pero vamos. Lo que vemos aquí es una planta hipodámica de la ciudad de La Habana del siglo XVIII. La planta hipodámica de La Habana está basada en la arquitectura renacentista de los siglos XV y XVI, que tuvo lugar porque en el siglo XV se tradujo en Florencia, Italia, un manuscrito de Marco Vitruvio del siglo I de arquitectura. Es un libro, bueno, Marco Vitruvio fue el arquitecto de Julio César. Es una obra que en sus tomos cuarto al séptimo, este es el libro 10, ¿vale? Pero en sus tomos del cuarto al séptimo trata sobre la proyección de las ciudades y la importancia o cuáles deben de ser las características de estas ciudades. Ya en el siglo XV-XVI se publicó esta traducción y influyó en los arquitectos renacentistas como León Battista Alberti, que publicó una obra llamada De Rea Edificatoria en el siglo XV, o por ejemplo Pietro Albertino, el Filarete, que creó el prototipo de hospital que luego fue utilizado por los reyes católicos en la península ibérica, pues también creó una imagen de ciudad ideal, ciudad fortificada, que sería la Esforcinda. Esto que tenemos delante sería un plano de ciudad fortificada, de ciudad ideal, de Pietro Cataneo. Es del siglo XVI, del año 1554, y está en el libro, en la obra Quattro Primi Libri de Arquitectura. Y bueno, lo que veis aquí es un poco la teoría en la que se basa la fundación, bueno, la creación de la ciudad de La Habana. Veis que tiene también planta hipodámica, ¿vale? En el centro habría una plaza, que sería la plaza donde estarían los edificios más representativos, como la iglesia, el ayuntamiento y las casas de los
ciudadanos más ilustres, como son los gobernantes o la jerarquía del clero e incluso pues algún militares también, ¿vale? Y luego las manzanas que están alrededor, veis que son de tamaño más pequeño, bueno, pues estarían así los espacios racionalizados, pero también jerarquizados. Las plazas de los alrededores son más pequeños y tienen usos funcionales. Digamos que se plantea en este repertorio de imágenes de la ciudad ideal que se dan entre los siglos XV y XVI en Europa, se plantea en la ciudad como la imagen del Estado, o sea, imagen-concepto. La ciudad ideal es la imagen del Estado ideal, la imagen del buen gobierno. Plantea una proyección urbanística que racionaliza el espacio, una proyección organizada que satisface las necesidades pues, de higiene pública, de salubridad, de defensa y aprovisionamiento. Mirad, la ciudad está rodeada por una muralla defensiva, ¿vale? Con baluartes. Este sería el sistema defensivo propio de la edad moderna, del que ya hablaremos ahora, ¿vale? Se dejan las torres, estas torres cilíndricas o cúbicas que habíamos visto, por ejemplo, en la muralla de Ávila, son sustituidas por los baluartes a partir del siglo XVI, ¿vale? Y luego, por ejemplo, veis que si se concentra aquí toda la soldadesca en esta plaza central, tienen una rápida comunicación con el perímetro, ¿vale? Para rápidamente, o sea, primero se concentra, en caso de ataque, se concentrarían aquí y se distribuirían por estos canales rápidamente hacia este perímetro donde hay un corredor, ¿vale? Que vale para defender la ciudad. Bueno, pues mirad, estos son los planos que basada en esta ciudad ideal, estos son los planos que se hace de La Habana. Este que tenemos aquí es de Fernando de Rodas. Veis que bueno, este sería la bahía, de alguna manera, la bahía, el puerto que daría origen a La Habana, este sería el núcleo, porque, bueno, la tradición reconoce como fecha de fundación de la ciudad de La Habana el 16 de noviembre de 1519 por el adelantado español Diego Velázquez de Cuéllar, en nombre de los reyes de España. La primera ciudad que se funda en Cuba sería Santiago de Cuba en el año 1515. Aquí tenemos una imagen de esta planta hipodámica. Veis que es una proyección moderna, todas las calles son paralelas unas a las otras, son calles anchas, rectas y largas, no son sinuosas o muy estrechas que no valga... Es una proyección moderna, ¿vale? Que solo podía tener lugar en las ciudades del Nuevo Mundo, porque las ciudades de la vieja Europa ya estaban creadas. Por lo tanto, era muy difícil llevar a cabo estas teorías aquí en Europa y se hicieron realidad, digamos, en América. Este sería el núcleo fundador, la Plaza de Armas. Esta parte, esta bahía que hay aquí, sería, digamos, el origen de la ciudad de Cuba, ¿vale? El origen del puerto. Bueno, esto es un plano para fortificar La Habana del siglo XVIII de Silvestre Albarca, que fue un arquitecto militar que contribuyó mucho pues al origen sobre todo de muchos de los castillos baluartes de La Habana. Silvestre Albarca, ya le veremos ahora cuando vayamos viendo cada uno de los castillos baluartes, ¿vale?
Está grabado que tenemos que esta imagen es un grabado de Diego Velázquez de Cuéllar, que fue el adelantado. Adelantado es un grado, un cargo más bien de la corona española, que tiene que ver algo como con descubridores o conquistadores. Es un adelantado español y fue el primer gobernante de Cuba desde 1511 a 1524. A él se le debe la fundación de las primeras 7 u 8 ciudades de Cuba, de Velázquez Cuéllar. Entre ellas, la primera que, como ya os he dicho, fue Santiago de Cuba. Bueno, antes que Diego Velázquez, a Cuba ya había arribado Cristóbal Colón en su primer viaje, y fue bautizada por el almirante como la isla Juana, ¿vale? Pero luego le cambiaron el nombre a Cuba. Igual que la ciudad de La Habana fue fundada con el nombre de San Cristóbal de La Habana. Bueno, ahora vamos a hablar del sistema de fortificaciones, que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y lo primero que vemos aquí es el Castillo de la Real Fuerza. Es un castillo del siglo XVI, como podéis ver, junto a la Plaza de Armas, que sería este núcleo fundador, ¿vale?, del año 1519. Mirad, he preparado aquí un pequeño plano, ¿vale? El primero que vamos a ver sería el castillo de la Real Fuerza, que estaría aquí, y esta sería la ciudad de Cuba, ¿vale? Perdón, la ciudad de La Habana. Y lo que está declarado Patrimonio de la Humanidad, bueno, aparte de los restos de la muralla y algunos torreones que veremos en el bloque 2 de La Habana, serían estos castillos baluarte, ¿vale? El castillo del Morro, el castillo de la Punta, el castillo de la Cabaña, castillo de la Real Fuerza, y también vamos a ver el castillo de Atarés. Volviendo a esta pequeña bahía, vemos un plano del castillo de la Real Fuerza. Se creó se empezó a construir en enero de 1558 bajo la dirección de Bartolomé Sánchez, pero rápidamente en el año 1562 tomó la dirección de la obra Francisco de Calona. Veis que es un castillo con baluartes, tiene una planta, bueno, vamos a llamarla poligonal un poco, ¿vale? Estos serían los baluartes. Veis que es un sistema con pendientes, tiene algunas almenas, pero bueno, esto ya no es exactamente la muralla de Ávila, esto ya es una nueva arquitectura de la Edad Moderna. Veis que dentro del fuerte del castillo hay una iglesia, ¿vale? Y en la iglesia hay un torreón. ¿Veis? Aquí hay una zona verde. La obra se erigió en el espacio que después sería el núcleo de la primitiva villa, como os he comentado antes, frente a una elevación de la cabaña, que sería, a ver, la cabaña sería esta, bueno, pues enfrente, pero vamos, que aquí lo que habría sería una colina. En este caso, en el año 1558 todavía no estaba construida la cabaña. Bueno, pues este sería el castillo baluarte, esta sería la entrada. Las obras finalizaron en el año 1577. Todavía conserva pues, los cañones de defensa. La construcción, como veis, es en piedra, en sillarejo.
Está rodeado por un foso, ¿veis? Tiene puentes levadizos y está rodeado, como toda construcción defensiva que se precie, de un foso defensivo. Mirad, como os he dicho, uno de los baluartes es una iglesia y en la iglesia hay una torre campanario y en la torre campanario arriba una veleta, una imagen. Es una de las imágenes más queridas y famosas o, digamos, iconográficas de la ciudad de La Habana. La llaman la Giraldilla y tiene una leyenda. En realidad, la Giraldilla fue fundida, realizada en el siglo XVII, en el año 1630, por el escultor Jerónimo Martínez Pinzón. Y es la imagen y parece ser, se quiere creer, que está realizada a imagen y semejanza de Isabel de Bobadilla, hija, llamada Inés de Bobadilla, quien dicen que esperó inútilmente durante 3 años a que su esposo regresara de una expedición, su esposo era un adelantado, que realizó internándose por la península de la Florida, pero este hombre jamás llegaría de vuelta a La Habana porque murió ahogado junto al río Mississippi en el año 1540. Mirad, Isabel de Bobadilla y Pelañosa era sobrina de Beatriz Fernández de Bobadilla, marquesa de Moya y Pelañosa, que fue una de las protectoras de Cristóbal Colón. Era dama y gran amiga de Isabel la Católica y, bueno, fue una mujer muy influyente en la corte de España, de tal manera que había un refrán que decía: después de la reina de Castilla, la Bobadilla. Bueno, pues esta mujer tuvo una hija y su hija a su vez tuvo otra hija, Isabel de Bobadilla, que ya os he dicho que también es conocida como Inés de Bobadilla. Contrajo matrimonio con Hernando de Soto, que fue gobernante y adelantado español en Cuba y que partió, como ya os he dicho antes, hacia la Florida en el año 1539 aproximadamente, dejando a su mujer Isabel de Bobadilla, hija, pues a cargo de la administración de Cuba. Y bueno, cuenta la leyenda que esta mujer no atendía a los asuntos de gobierno porque el único interés que tenía era subirse a los baluartes de la Real Fuerza, a mirar ahí al horizonte a ver si regresaba su marido Hernando Soto, que no regresó jamás. Fijaros que tiene en la mano, bueno, una especie de estandarte con una cruz de las, perdón, disculpen, con una cruz de las órdenes militares de la Reconquista española. En este caso, como no tiene color, pues no se puede saber si es la de Alcántara o la de Calatrava, que varía su color de rojo al verde, aunque estas flores de luz, estas flores de lis en las puntas, pues son características de ambas, tanto de la de Calatrava como la de Alcántara. La giraldilla. Mirad, este que os he traído es para comparar un poco estos castillos, este primer castillo que se erigió entre 1554 y 1558, perdón, y 1577, el de la Real Fuerza, pues tiene parangón en el Caribe. Por ejemplo, este que tenemos aquí es el castillo de San Pedro de la Roca. Sí que es verdad que es posterior, es del siglo XVII, en Santiago de Cuba. Veis que tiene 2 torres, pero también tiene una planta un poco poligonal, ¿no? Tiene 2 torres defensivas y bueno, y los baluartes, ¿eh? Este de Santiago de Cuba.
el castillo de San Pedro de la Roca de Santiago de Cuba, veis que es una nueva fortificación, ¿vale? Que ya hemos prescindido de las torres de las murallas de Ávila para crear estos baluartes, ¿vale? Tienen un poco de pendiente en el alzado y veis que están hechos todos con sillarejo. Cañón, las garitas para otear, si venían. El puerto de La Habana fue en numerosas ocasiones asediado por piratas y corsarios. Este es el fuerte de San Felipe del Morro en San Juan de Puerto Rico, pues lo mismo, ¿lo veis? Todas estas construcciones de nueva planta, de planta poligonal y con los baluartes, es arquitectura defensiva, arquitectura militar, defensiva de la edad moderna, pero vamos, recién salida prácticamente del horno. La acababan prácticamente de diseñar cuando ya se estaban realizando a mediados del siglo XVI estas arquitecturas y todo basado un poco en la arquitectura de que Felipe II pues empezó a labrar un poco en el Mediterráneo. Mirad, lo que tenemos aquí es la ciudad fortificada de Ibiza en el siglo XVI, también es patrimonio de la humanidad. Y se empezó a construir 3 años antes de la de La Habana, ¿vale? Esta sería del año 1555. Y bueno, fue empezar a construir esta en el Mediterráneo, ver que estaba bien y empezar a hacerlo ya en Cuba. Esta es directamente de las trazas del ingeniero italiano Giovanni Battista Calvi y tardaron aproximadamente pues casi 100 años en hacerse, ¿eh? Veis que, por ejemplo, la de Cuba solo se tardaron aproximadamente 20 años, ¿vale? Bueno, pues ya sabéis, planta poligonal, muros trapezoidales dotados de casamatas, son unos refugios para meter en el interior la artillería y los baluartes, ¿vale? En Ibiza. ¿Veis? Este sería el baluarte de Santa Lucía en el puerto marítimo de Ibiza. ¿Lo veis? El sistema defensivo que posteriormente se llevó a cabo pues por todas las islas del Caribe, como hemos visto, ¿vale? Puerto Rico y bueno, esto que tenemos aquí es otra castillo fortificación de La Habana, declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 1982. Es el castillo de los tres Reyes Magos, o también llamados del Morro. Castillo del Morro o Castillo de los Tres Reyes Magos. Los Reyes Magos de Oriente. Mirad, estaría ubicado aquí, justamente a la entrada de este estrecho, ¿vale? Aquí estaría el castillo de la Real Fuerza en esta bahía y aquí estaría el castillo de los Tres Reyes Magos. Se llama de los Tres Reyes Magos porque en el castillo hicieron una iglesia y en la iglesia, en el altar, hubo colgado un lienzo con esta imagen, con la imagen de los Tres Reyes Magos, que era, vamos, la advocación de la iglesia. El ingeniero fue Juan Bautista Antinelli. Se comenzaron las obras en el año 1585. Perdón, hizo los planos, Juan Bautista Antonelli hizo los planos en 1585, pero no se pudo empezar a construir hasta el año bueno, pues hasta el año 1614.
disculpad, se empezó en el año 1585 y se finalizó en el año 1614 sin ninguna anomalía. Bueno, pues esta fue la principal. Tiene un faro, ¿lo veis? Como está más dando ya casi a alta mar, tiene un faro para avisar a los... Y esta realmente, hasta que se construyó la cabaña, fue, digamos, el primer ariete defensivo, si ariete defensivo tiene algún, se puede decir, de la entrada al puerto de Cuba. Bueno, pues vemos aquí los baluartes. Este sería el castillo de Salvador de la Punta, que está al otro lado, ¿vale? Estaría aquí. Hemos visto este que estaría aquí enfrente. Este tardó también en construirse bastante, se inició su construcción en el año 1589 y finalizó en el año 1630. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 1982 y tardó tanto en construirse porque hubo una gran polémica y luego también faltaba dinero para hacerlo, entonces se paralizaron las obras durante un tiempo y hubo bastante polémica en la construcción de este fuerte. En el año 1601 incluso se derribó uno de los baluartes para volverlos a construir. Veis que hay una parte que es en sillarejo, pero otra está alzada un poco en mampostería caleada. Aunque bueno, buena parte de los baluartes está alzado en sillarejo, ¿vale? Con las casamatas o esta especie de torres vigía. Es famoso el lugar porque aquí fue ajusticiado el héroe venezolano Narciso López. Fue ejecutado por alta traición mediante garrote vil la mañana del 1 de septiembre de 1851, convirtiéndose posiblemente en la figura más controvertida de la historia cubana. Bueno, es que este hombre, Narciso López, participó en una especie de revolución cubana que hubo en esta década, ¿vale? De hecho, se creó la República de Cuba en armas, ¿vale? Ya hablaremos de ella antes de la definitiva descolonización por Estados Unidos en 1898, pues ya os digo que en 1851, en esta década, hubo algunos intentos. Este hombre se exilió a Nueva York y allí creó la bandera de Cuba y el escudo de Cuba. Y bueno, pues un poco ya veis que la bandera de Cuba también tiene una estrella como las estrellas de la bandera de Estados Unidos. Y bueno, luego regresó a Cuba y ya fue cuando pasó lo que pasó. Narciso López. Este es el castillo de Santiago Domingo de Atarés. A ver, vamos a mirar, es este que está a este lado, ¿vale? Está un poco, no está, digamos, en pleno entrada, ¿vale? Sino, bueno, está más retiradito aquí. Vamos a verlo. Bueno, aunque en este momento parece ser que hay una ceremonia militar, este castillo de Santiago Domingo de Atarés o Castillo de Atarés, que es como lo llaman allí,
no está musealizado. Todos los que acabamos de ver, el castillo de San Salvador de la Punta, el castillo de los Tres Reyes Magos del Morro y el castillo de la Real Fuerza, están todos abiertos al público y se pueden visitar. Pagas la entrada, incluso hay objetos musealizados dentro, restos de estos periodos del virreinato de Cuba. ¿Vale? Este de Atares es el único de ellos que sigue manteniendo funciones del Ministerio de Defensa o funciones, digamos, que no no es un museo, ¿vale? Veis que también tiene planta, bueno, poligonal, no es un polígono regular, pero bueno, no, es hexagonal, perdón, tiene 6 lados, a ver, tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, es pentagonal, pero es muy irregular y no tiene exactamente baluartes, pero sí que tiene la muralla un poco inclinada con su foso defensivo alrededor, ¿vale? Y estas garitas pues para otear si viene el enemigo. El castillo Santo Domingo de Atares debe su nombre al entonces gobernador de la isla, el conde de Ricla, cuyos padres eran los condes de Atares. Y bueno, su construcción estuvo bajo la dirección del ingeniero Silvestre Abarca, ¿vale? Se inició su construcción en el año 1763 y finalizó en el año 1767. Tardó 4 años en hacerse. Y como ya os he comentado, vale, pues es de las pocas fortalezas españolas de La Habana que en la actualidad no se encuentra abierta al público, no es un museo, sino que sigue ejerciendo sus funciones militares. En este caso también fue una penitenciaría, como podéis ver aquí. Por otra parte, es el único que conserva sus funciones militares, pero durante la época de virreinato nunca entró en combate. Y bueno, y al crearse la República de Cuba continuó teniendo funciones militares y en sus instalaciones radicaron los cuarteles de la Guardia Presidencial. Durante la dictadura del general Gerardo Machado, bueno, pues fue un lugar donde hubo mucha represión. Ahora vamos a hablar del castillo de San Carlos de la Cabaña. Está justamente enfrente de la Real Fuerza, en una colina. Esto está como en la costa y aquí hay como una colina, ¿vale? Se llama la Colina de la Cabaña. Está en un alto. Es también posterior, es del siglo XVIII, se construyó entre el año 1763 y 1774 y fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 1982. Como os he dicho, se construyó en esta colina que está a 200 metros sobre el nivel del mar, por lo tanto, pues da una visión de lo que sería la bahía del puerto de Cuba, pues bastante buena. Está ubicado en estos momentos en el Parque Histórico Militar Morro de la Cabaña y es un ejemplo de la aplicación de los avances técnicos de la Ilustración en la arquitectura defensiva del siglo XVIII. La Cabaña, este castillo de San Carlos de la Cabaña, es la más grande edificación militar construida en América durante la época colonial, cubriendo un área de 700 metros de largo por 240 metros de ancho.
La planta, como os digo, es poligonal, contiene rebellines, foso, camino cubierto, cuarteles y almacenes. Bueno, veis que la portada es un poco monumental, con estas columnas pseudo dóricas, ¿vale? Que tienen aquí, bueno, dóricas. El escudo real de la monarquía española. Y bueno, la construcción de este castillo, ¿veis? Bueno, es enorme, lo veis que es mucho más, ocupa un área, está subido en una colina y además es muy grande. Los baluartes y luego, bueno, por aquí por delante. Rodeado por el foso. Se construyó el castillo de San Carlos de la Cabaña porque en el año 1762 la ciudad de Cuba fue tomada por los británicos. Siempre ha tenido muchas defensas porque durante muchísimos años fue atacada por piratas y corsarios, pero en este caso en agosto de 1762, durante el transcurso de la Guerra de los 7 años, La Habana fue tomada por los ingleses. Tomaron el casi inexpugnable Castillo del Morro, vamos a hacer aquí, porque aquí no había nada, lo que sí había era una colina de 200 metros, llamada de 200 metros de altitud sobre el nivel del mar, y llamada La Cabaña, y desde aquí tomaron esta colina y al estar tan arriba empezaron a tirar munición sobre el Castillo del Morro y sobre la ciudad y finalmente pues la conquistaron porque estaban más arriba. Luego la restituyeron a los 6 meses porque le cambiamos la ciudad de La Habana por la península de la Florida. Y dijeron que sí, y ya nosotros nos quedamos con La Habana y ellos ya con la Florida para siempre. Una vez que los ingleses se fueron para la Florida, pues ya nosotros nos pusimos ahí en el año 1763, vamos, que según se fueron empezamos a edificar esta fortaleza. Se acabó en 11 años, en el 1774 ya estaba acabada y como os digo, a ver, perdón que no os he puesto la imagen, vale, esta sería aquella batalla, ¿veis la bandera inglesa ondeando en La Habana? Pues fueron solo unos meses, ¿eh? Y actualmente es un museo. Mirad qué bonito han puesto aquí en la hornacina una planta. Que se puede visitar. Y bueno, pues durante las guerras independentistas estas del siglo XIX, pues la verdad, pues también pues fue utilizado en varias ocasiones. Esta es lo que os digo, os he traído una litografía del siglo XIX de Alain Laplante, vamos, francés el hombre, pero yo no sé pronunciar bien. Y esta sería la vista que se vería en el siglo XIX, este sería el Castillo del Morro, ¿vale? Y aquí estaría el Castillo de la Cabaña. Y veis que está en un alto. Perdón, este sería el Castillo del Morro, ahí le veis con el faro. Y esta sería esta entrada y aquí estaría la Real Fuerza. Bueno, ahora lo que vamos a ver es esta
y este inicio de este núcleo de creación de La Habana, que serían esta Habana vieja, ¿vale? Que se originaría junto en la plaza, ¿vale? Que se encuentra junto al castillo de la Real Fuerza, ¿vale? Aquí está la Giraldilla, ¿vale? De Beatriz de Bobadilla, bueno, Isabel de Bobadilla, ¿vale? Porque que era finalmente una sobrina de Beatriz de Bobadilla. Esto es un plano de la plaza de armas en el siglo XIX. Sería esta plaza que se ubicaría al lado de la Real Fuerza. A ver, si voy muy rápido para atrás, podemos ver un plano de esta plaza, ¿vale? Bueno, un plano, a ver, tenemos que ir muy para atrás, pero vamos a ir muy ligeritos y así lo vamos a hacer. A ver, aquí lo tenemos. Mirad, aquí estaría, vale, la cabaña enfrente y entonces el castillo de la Real Fuerza y al lado hay una plaza, ¿no? Vale, pues vamos con ella. Esta plaza sería el origen de la ciudad de Cuba, ya que en 1519, durante esta fundación de La Habana, pues parece ser que en esta plaza, entonces, en el siglo XVI, fue llamada Plaza de la Iglesia. ¿Veis que aquí hay una iglesia y un árbol y una campanita? Bueno, y un abrevadero, pero vamos, la iglesia. Sería llamada Plaza de la Iglesia y en ella se celebrarían pues las ferias de mercado, se publican los pregones y sería pues el núcleo, el centro neurálgico de esta de esta pequeña villa. Inicialmente se situaron a su alrededor las casas de los principales vecinos de la ciudad y las sedes de las autoridades civiles, militares, la iglesia parroquial de la ciudad, como ya os he dicho. Y se cree que por uno de estos lados, por aquí, la plaza estaría abierta a un puerto a un puerto, a la bahía, y que esto facilitaría las labores de desembarco del mar hacia vamos, que la plaza hacía también de muelle por esta parte de aquí. Luego, en el siglo XVI adquirió su forma prácticamente, bueno, no su forma, pero sí, digamos, el nombre actual, ya que en el año 1558 se crea el Castillo de la Real Fuerza y entonces la plaza empieza a utilizarse para que esté la soldadesca ahí. Pues siempre había soldados. Por lo tanto, es en el siglo XVI cuando la plaza pierde su función pública de mercado y de plaza de la iglesia y se convierte en plaza de armas. Entre esta iglesia, que ya no existe, que sería la iglesia de la parroquia mayor, ¿vale? Y la Real Fuerza. Ya os digo que ya prácticamente en este siglo, en el siglo XVI, pierde su carácter de plaza pública. Bueno, esta es la plaza de armas. Esto que estamos viendo aquí luego lo vamos a ver más pormenorizadamente. Es un edificio del siglo XX, ¿vale? Es una biblioteca y este es un museo. Este sería el castillo de la Real Fuerza desde esta plaza de armas. Aquí estaría, digamos, ese antiguo muelle ya cerrado, ¿vale? Antiguo muelle o desembarcadero que daría paso a este núcleo fundador de la ciudad de La Habana.
Ya en el siglo XIX la plaza adquiere un aspecto bastante parecido al que tiene en la actualidad. Se proyecta un jardín, veis, con cuatro parterres, y los parterres tienen unos caminillos entre medias. Y en el centro se ubica la estatua de Fernando VII, el rey español. Fernando VII, que estuvo ahí ubicada hasta mediados del siglo XIX, hasta el año 1953 por lo menos. En el año 1923 a la plaza se le da el nombre de Plaza de Carlos Manuel de Céspedes, y en el año 1956 se celebra un concurso de artistas cubanos, y al final se le concede la obra a Sergio López Mesa, que crea una escultura en mármol blanco de Carlos Manuel Céspedes. Carlos Manuel Céspedes fue un líder independentista cubano que inició la Guerra de los 10 años al levantarse en armas contra el gobierno español el 10 de octubre de 1868. Fue el mayor general del Ejército Libertador de Cuba y el primer presidente de la República de Cuba en armas. Fue destituido en 1873 y bueno, finalmente falleció en San Lorenzo, en la Sierra Maestra, donde en 1874 cae en desigual combate contra las tropas españolas. Tiene una inscripción aquí abajo, ¿vale?, que dice: a Carlos Manuel de Céspedes, padre de la patria y primer presidente de la República. Es este señor con bigote. Mirad, al otro lado de la plaza, aquí por ejemplo, veis que aquí está el baluarte de la Real Fuerza, aquí a este lado. Bueno, pues a la derecha encontramos este templete en la Plaza de Armas, ¿vale? Es un templete, también Patrimonio de la Humanidad desde 1982, que se construye en el año 1827, a partir de unos planos del coronel Antonio de la Torre y bajo la dirección del regidor de la ciudad, Francisco Gutiérrez de Cabrera. Fue erigido a propuesta del capitán general Francisco Dionisio Vives en el lugar donde se cree que se fundó la villa de San Cristóbal de La Habana en el año 1519, o sea, en esta plaza de la que estamos hablando. El templete es de estilo neoclásico, es un templo dórico, vamos a ver si tengo aquí una foto mejor. Es un templo dórico, hexástilo, pero bueno, luego las columnas no tienen la misma distancia entre ellas. ¿Las veis? Veis que estas del centro están más separadas y estas de los lados más juntas. O sea, es hexástilo, pero es neoclásico del siglo XIX. Y bueno, luego en el interior del recinto hay... de este recinto del templete vemos, mirad, primero hay un busto de Cristóbal Colón. También en alguna parte del templete hay otro busto de don Hernando Soto, este adelantado que se fue a la Florida y que doña Beatriz de Bobadilla, Isabel de Bobadilla Pelañosa, hija, que ella era llamada Inés, se quedó ahí esperando 3 años a que regresase y ya sabéis que murió ahogada en el río Mississippi. Bueno, pues... Lo que vemos aquí es, hay una columna conmemorativa de este hecho, vamos, de esta...
Bueno, pues como decía, en el interior del recinto del templete está el busto de Cristóbal Colón. Una columna conmemorativa o este pilar, cruceiro de alguna manera, ¿vale? Porque, bueno, tampoco es una columna. Bueno, está la columna aquí con un gran pedestal, ¿vale? Arriba del todo tiene la imagen de la Virgen del Pilar, es la patrona de la hispanidad, porque Cristóbal Colón arribó a América el 12 de octubre de 1492, Día de la Virgen del Pilar de Zaragoza. Y bueno, y aquí en el pedestal pues tiene dos inscripciones, una al lado sur viene en latín y otra al lado norte venía en castellano, pero finalmente en el año 1903 se sustituyó esta antigua esta antigua inscripción en castellano antiguo por un texto de Juan Diego, que es profesor de latín, fue profesor de latín de la Universidad de La Habana, y dice el texto, el que da su cara norte, ¿vale? Que sería el que está en castellano, porque este viene en latín y es el original. Este está modificado, no es una traducción de este, es otro texto, ni siquiera tiene que ver con el texto castellano antiguo. Dice, detén el paso, caminante, adorna este sitio un árbol, una ceiba frondosa, más bien diré signo memorable de la prudencia y antigua religión de la joven ciudad. Fue tenida por primera vez la reunión de los prudentes concejales hace ya más de 2 siglos. Era conservado por una tradición perpetua, sin embargo cedió al tiempo. Mira pues si no perezca en lo porvenir la fe habanera, verás una imagen hecha hoy en piedra, es decir, el último de noviembre de 1754. Bueno, pues esto es una traducción de otro texto que había aquí, pero que tampoco, aunque ponga la fecha 1754, este nuevo texto es de 1903, ¿vale? Del profesor de latín de la Universidad de La Habana, Juan M. Diego, ¿vale? Y bueno, pues puso ahí ese texto, que está muy bien ese texto. Por otra parte, habéis visto la ceiba, ¿no? Cómo la van cambiando el árbol cada vez que pues le ponen otro nuevo. Veis que ahora ya está grandecito. Esta ceiba pues la renuevan cada cierto tiempo. Ahora lo que vamos a ver es cuáles son los edificios que se mantienen en pie alrededor de esta plaza fundacional de la ciudad de La Habana. Pues mirad, quiero deciros que en su mayoría, quitando el templete, que es lo que acabamos de ver, digamos a la derecha de la Real Fuerza, también hemos visto la estatua de Carlos Céspedes. Todo el resto de edificios que se conservan en esta plaza, a excepción del Museo Nacional de Historia Natural y la Biblioteca Pública de Rubén Vilena, aquí, que son edificios del siglo XX, el resto son mayoritariamente edificios barrocos, realizados entre 1772 y 1776, en los solares que ocupaban aquellos antiguos edificios que se crearon con la fundación de la ciudad. El primer edificio del que voy a hablar sería el Palacio del Segundo Cabo, que sería el que está justamente delante del baluarte de la Real Fuerza. Bueno, esto es un grabado del Palacio del Segundo Cabo del siglo XVIII. Se ve la fachada y bueno, y esta
la fachada principal, que sería esta, da al patio de armas, perdona, da a la plaza de armas, es una fachada porticada, con zaguán, con una portada en el interior, ¿lo veis? Sería la fachada, esta sería la portada, y el interior da un zaguán que da a un patio interior. Vamos a ver si hay aquí una foto del patio interior. Este sería el patio interior, ¿vale? Con las escaleras que da al segundo piso. Bueno, pues un cortile, es una arquitectura barroca, por eso aquí no vamos a encontrar los arcos típicos del medio punto, arcos de medio punto del Renacimiento. Bueno, estos son arcos carpanel. La decoración de arcos de líneas mixtilíneas, líneas curvas, cóncavas, convexas, líneas rectas. Esto parece un poco una columna salomónica, torneada, propias también del barroco, acordaros de los Churriguera o simplemente de Bernini. Y estas columnas dóricas sobre plinto pues también son propias del barroco, ¿vale? Antes del siglo XIX este edificio fue Palacio de la Intendencia y Real Casa de Correos. Ya en el año 1853 se traslada aquí el cabo segundo de la ciudad y del virreinato, y ya toma de este toma su nombre. Igual que, por ejemplo, aquí la Plaza Mayor está obligada a que tenga unos pórticos para dar, digamos, cobijo de alguna manera a las distintas actividades que se realizan en la plaza pública. En la Plaza de Armas, en el siglo XVII, también estaba regulado que las fachadas que diesen a la plaza estuviesen porticadas. En 1959 se traslada a esta sede el Consejo Nacional de Cultura y posteriormente se instalaron allí varias casas editoriales cubanas, siendo durante varios años la sede del Instituto Cubano del Libro. Y bueno, en el año 2017, en conmemoración al Día de Europa, que me parece que se celebra el 9 de mayo, se inauguraron las salas permanentes del Centro para Interpretación de las Relaciones Culturales entre Cuba y Europa, en este palacio, ¿vale? Es la Casa del Libro y este tema intercultural. Seguidamente, mirad a la izquierda, vemos que está la Casa de los Capitanes Generales, ¿vale? Que sería esta sería la Casa del Segundo Cabo, vale, pues vamos un poquito más a la izquierda y aquí está la Casa de los Capitanes Generales. También es una casa del siglo XVIII, se construyó en el año 1776 y bueno, es un estilo barroco, pero ya un poco más clásico, un barroco clasicista que tiende un poquito al neoclasicismo, aunque esto sigue siendo barroco. ¿Veis? Los pináculos, la balaustrada en la cornisa. El arquitecto fue Antonio Fernández de Treverejo y Zaldívar y bueno, como os digo, se considera la obra arquitectónica de estilo barroco de mayor importancia en el casco histórico de La Habana, o sea, en La Habana Vieja. La construcción sirvió también de sede del cabildo de la cárcel y también, bueno, pues tiene también en el entresuelo varias oficinas del Gobierno de la República de Cuba.
En el año 2010 la Unión Europea concedió a Cuba unos créditos para llevar a cabo unas restauraciones y entonces fue pintado en dos colores, veis este color así un poco vainilla y blanco, pero la construcción es en sillarejo, ¿la veis? Veis que aquí está el reloj, los pináculos, así, sin ese color... sin esta restauración que se llevó a cabo a partir del 2010 con fondos europeos y que lo que ha hecho es llenar de color toda la Habana Vieja. Todas estas capas cubiertas de pintura, que en este caso, por ejemplo, todavía no están, bueno, pues lo que hace por otra parte también es proteger del salitre que lleva el aire en Cuba, ¿vale? Y que está mermando poco a poco todos estos edificios, ¿verdad? Todos estos agujeritos que veis aquí en la fachada, todo este desgaste no es de metralla, esto es la sal que está en el aire en Cuba. Se mete en la piedra y lo va desgastando. Entonces, bueno, pues esta restauración está muy bien porque aparte de añadir color, protege del salitre. Y esto en muchas ciudades de aquí de la península ibérica tenemos el mismo problema, este desgaste. Aquí es una piedra, parece granito, pero bueno, otras piedras de arenisca no lo soportarían, ¿vale? Barroco clasicista. Veis que también tiene una portada dentro de este pórtico, que ya os digo que era obligatorio según la regulación de la ciudad. Y bueno, en el interior hay lo mismo, pues se entra en esta portada monumental dentro del pórtico, veis las líneas, mistilíneas, líneas rectas, cóncavas, curvas, bueno, pues son barroco. El frontón quebrado también es barroco. Y en el cortile, en este patio interior, pues está una estatua, monumento a Cristóbal Colón. ¿Ves? Bueno, los arcos que van un poco pues jalonados, ¿vale? Unos de medio punto, otros carpanel, ¿vale? Volviendo un poquito a la ciudad, bueno, veis que si aquí estaría el Palacio de los Capitanes, pues aquí estaría dos edificios del siglo XX, pero también muy importantes porque uno es el Museo de Historia Natural y el otro es una biblioteca pública. Entonces, bueno, vamos a volver a la plaza. Bueno, este es el Palacio de los Capitanes Generales, el cortile por dentro, esta balaustrada propia del barroco, las molduras mistilíneas propias del barroco, los bustos de estos hombres de la gobernanza de La Habana. Y bueno, pues veis que por dentro está ambientado como un museo, ¿vale? Y se puede visitar. Y es una riqueza tanto por las esculturas. Estas esculturas son más bien neoclásicas. Los muebles y bueno. Este es el edificio que está a la izquierda del Palacio de los Capitanes Generales. Es un edificio del siglo XX. Se construyó en el año 1959 y es el Museo Nacional de Historia
es el Museo Nacional de Historia Natural. En principio, a ver, tiene una especie de núcleo fundador, de germen, a través de la colección de uno de los científicos cubanos más universales, que fue Felipe Poy y Aloy. Felipe Poy y Aloy nace en 1799, fallece en 1891 y, como os digo, pues entre sus objetos de estudio y restos de colección y su colección, pues se crea un poco el núcleo del museo. Una de sus frases que pasó a la posteridad fue: no puede llamarse verdaderamente ilustrada una ciudad que no tenga en su seno una sociedad de historia natural, un gabinete y un curso público. Y bueno, el Museo Cubano de Ciencias Naturales nació en la Revolución Cubana, pero tiene unas hondas raíces en el trabajo científicos de naturalistas cubanos que le antecedieron, como este señor Felipe Poy Aloy, ¿vale? El edificio es del siglo XX, pero yo creo que este pórtico en piedra encaja muy bien en la arquitectura de em, de esta plaza. Y bueno, esto es, yo creo que esto es pues como una especie de ballena, ¿vale? Moteada, ¿a que es preciosa? Mirad, con lunares, con topitos. Y a su lado, veis que aquí quedaría este edificio del Museo Natural de Ciencias Naturales, de la Historia de las Ciencias Naturales. Al lado está la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena, que se creó en 1960, también durante este periodo. Y a ver, se creó en 1960, pero no estaba aquí, estaba en otra sede cerca de la Universidad de Finanzas, ¿vale? Y se creó como una biblioteca especializada del Instituto de Asuntos Financieros del Ministerio de Hacienda. Este edificio es una nueva sede que se crea en 1998 con dinero de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en colaboración con la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana. Y bueno, con este dinero se crea esta biblioteca. No sé si lo podéis ver aquí, que pone Biblioteca Pública de Rubén Martínez Villena, ¿vale? Si alguno es de Castilla y León, pues bueno. Como os digo, pues la sede de Arcos Carpanel se integra muy bien en lo que es este contorno de la Plaza de Armas, núcleo fundacional de la ciudad de La Habana Vieja. Yendo más todavía a la izquierda, ¿vale? Después de la biblioteca de Rubén Vilena, vemos la casa de los condes de Santovenia, ¿vale? Aquí, si aquí está el templete, ¿os acordáis? Que estaba a la derecha de la Real Fuerza, pues el templete ahora está a la izquierda de la casa de los condes de Santovenia y ya hemos dado la vuelta a esta plaza. El Palacio de los Condes de Santovenia es un palacio neoclásico, es del siglo XVIII, XIX, es de muy finales del XVIII, casi del año 1780, 1700, casi 90, casi del XIX. Y no se puede decir que sea exactamente barroco porque ha sido restaurado varias veces. Entonces, esto ya es un edificio neoclásico. Pero veis que conserva este pórtico a la plaza, ¿vale? Para hacerlo todo más armónico y además cumpliendo la regulación de la ciudad.
La casa fue construida, como os digo, a finales del 18 para el habanero don Julián Fernández Martínez de los Campos, que todavía no era conde, ¿vale? Conde se hizo luego. Se le nombró conde por Real Decreto de Fernando VII en el año 1824. Pero bueno, la casa ya estaba fabricada antes de que el hombre fuese conde, de que Julián Fernández Martínez de los Campos fuese conde, y ya él en el año 1784 le había puesto le había añadido el pórtico este, por ejemplo. Y algunas crujías porque el edificio se organiza en torno a un patio central y en torno a ese patio central hay 4 naves, ¿vale? Pues esta primera ya estaba en el año 1784, ¿vale? Posteriormente la casa la hereda un sobrino del conde en el año 1832, el segundo conde de Santovenia, José María Martínez Campos, pues hace reformas en el interior y le añade la barandilla, que es de hierro forjado, con algunas piezas en hierro dulce. Y lo que llama la atención, pero que desde aquí no se va a poder ver, yo creo, va a ser que en las esquinas de la barandilla aparecen las iniciales de los condes CSV, conde de Santovenia. Bueno, a ver, lo digo, el edificio tiene pues muchísimas anécdotas porque el segundo conde de Santovenia pues celebraba muchísimas fiestas, era un lugar muy alegre, incluso, bueno, se cuentan y debe de aparecer en alguno de los diarios de La Habana que en el año 1833 de este palacio soltaron un globo aerostático en nombre de la reina, pues en honor a la reina doña Isabel de Borbón, ¿vale? Finalmente, bueno, luego a mediados del siglo XIX, también entre 1867 y 1868, se le alquiló el palacio al coronel norteamericano Louis Ley. Este señor era oriundo de Nueva Orleans y se trasladó allí y durante ese año lo convirtió en un hotel. Lo llamó el Hotel Santa Isabel. Aquello quedó allí. En el año 1868 Louis Ley se volvió a su país y esto pues fue vendido 20 años después a Pedro Victoriano Morales y Santa Cruz. Luego fue una lonja de víveres en 1888 y en 1943 y 1996 fue restaurado por el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de La Habana bajo la dirección de José María Benz, y en 1997 finalmente fue convertido una vez más en el Hotel Santa Isabel. Es un hotel de lujo. Lo veis, Hotel Santa Isabel, es un hotel de lujo. Bueno, tiene un ambiente un poco de palacio, veis por dentro, este arco también es carpanel. Estas serían las puertas que dan a la plaza pórtica, o sea, el pórtico que da a la plaza. Y esta sería el patio interior, la segunda planta del patio interior. Y bueno, para no dilatarme más en el tiempo, voy a concluir el primer bloque de la ciudad de La Habana, que como os imaginaréis es muchísimo más extensa. Os he hecho una pequeña introducción primero del sistema de fortificaciones que está declarado Patrimonio de la Humanidad, ¿vale? Faltaría un poco la muralla de tierra adentro, que lo veremos en el bloque 2 la próxima semana, y
el resto de la ciudad de La Habana, que, bueno, pues como os digo, ni que decir tiene que es patrimonio de la humanidad. Con estas imágenes y deseándos a todos que rápidamente o lo más pronto posible, por lo menos,